Lucas capítulo 15, versículo 11. Quiero compartir una palabra con todos ustedes en esta hora. No le voy a tomar mucho tiempo, así que desde que termine voy a acabar. Gloria a Dios. Aleluya. Albert, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Gloria al Señor. Lucas capítulo 15, verso 11. Si lo tiene, diga amén. Lea conmigo tranquilo ahí, no se preocupe, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También dijo, ¿qué dijo? Un hombre tenía ¿qué? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo? Malgastó, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan, y yo aquí pasando hambre. Me levantaré, ¿y qué haré? Iré a mi padre y le diré, ¿qué le diré? Padre, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Ayúdanos, Señor, a conocer cada día más tu palabra, tu persona, y que nuestra relación contigo, Padre, se haga más fuerte cada día. Recibe, Dios, toda la gloria. Bendícenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy quiero mencionar algunas cualidades de un buen padre. Tengo varias, pero sé que el tiempo no me va a dar. Lo primero es hacer una comparación del amor de Dios, cómo Dios se presenta a nosotros como padre. Y yo les he enseñado a ustedes principalmente, y valga la redundancia, los invito a todo el que no viene, que venga los miércoles al estudio bíblico. Este miércoles fue tremendo lo que Dios hizo en el estudio bíblico. Y en los estudios yo les he enseñado un principio muy poderoso de la palabra, y es cómo Dios se revela o se presenta a nosotros, la humanidad. Primero, a través de la palabra de Dios, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros somos, hacemos, está basado en la palabra de Dios. No en lo que dice un hombre, no en lo que dice el pastor.
Yo aquí lo que hago es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios presenta a Dios de tres maneras diferentes. Primero, Dios se presenta como rey, como señor, como dueño de todo. Salmos 24:1, de Jehová es, ¿qué es de Jehová? La tierra, su plenitud, el mundo y todo el que habita en ella. Dios es rey, Él es dueño de todo. Segundo, Dios se presenta como Padre. Como Padre, Mateo capítulo 6 a partir del verso 9, Jesús enseña lo que es la plataforma de la oración. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? A partir de ahora, de esta manera es que deben orar. ¿Y cómo empieza? Padre nuestro que no está en la tierra. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Dios se presenta como Padre. Y aun cuando Jesús se fue al cielo, envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trata con nuestra vida. Y en Romanos capítulo 8 a partir del verso 11 en adelante, el Espíritu Santo nos enseña a llamar a Dios y decirle: Abba, Padre, papito lindo, mi Padre. Dios se presenta como rey, Dios se presenta como Padre, pero también Dios se revela a nosotros como juez, juez justo. Dios es rey, Dios es Padre, Dios es juez. Por eso Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice: y no hay en la tierra ninguna cosa que haya sido creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Dios es juez. Aquí está haciendo una analogía comparativa con Dios, este Padre que tiene dos hijos. ¿Y por qué Dios se presenta a nosotros como Padre? La palabra Padre, la palabra pater con doble T, P-A-T-T-E-R, pater, esa palabra significa en inglés source, en español es fuente. Es una fuente que está emanando y que nunca deja de emanar. De esa fuente corre un río que fluye y da agua a todo el sediento. Entonces, la palabra Padre significa fuente. La palabra Padre significa sustentador, aquel que sustenta lo que produce. Número 3, la palabra Padre significa protector. El Padre es un protector, protege. Y cuando podemos ver a Dios como Él nos ha dado su imagen y su semejanza. Y cuando Dios creó a Adán, le dijo: Adán, tú vas a ser protector, vas a proteger el jardín. Tú vas a labrar, diga conmigo, labrar. ¿Sabe lo que significa la palabra labrar en el hebreo? La palabra labrar significa sacar el máximo potencial de algo. O sea, tú como padre, yo como padre, tenemos que sacar el máximo potencial de nuestros hijos. Tenemos la habilidad de invertir en nuestros hijos. Pero ¿cómo vamos a ver el potencial de nuestros hijos? No solo con lo que hablamos, sino con lo que modelamos. Tus hijos van a hacer más lo que tú haces que lo que tú dices. Ellos van a ver tu ejemplo. Tú eres un establecedor de generaciones. Tú eres un modelo de generaciones. Por eso cuando Dios se dirige a la humanidad, siempre se dirige al Padre. Siempre se dirige a los hombres. Te lo voy a comprobar. Éxodo capítulo 20. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20. Cómo Dios le habla a los padres. Cómo Dios conecta los mandamientos con los padres.
Aleluya. Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Qué más? Celoso. ¿Y qué hago? Que visito la maldad de ¿quién? No dice de las madres. Visito la maldad de ¿quiénes? De los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso es que nosotros hay una enseñanza que se llaman maldiciones generacionales. El poder que tú tienes como padre, tu genética, todo lo que tú eres se traspasa a tus hijos por generaciones. Y Dios está diciendo: si tú eres una persona que me da la espalda, que camina en pecado, que vive una vida en deshonra, de espalda a Dios, haciendo las cosas que no me agradan, esas maldiciones, todo lo que acarreará tu vida, no será solo contigo, sino que se traspasará hasta la cuarta generación tuya. Déjame hablarte en matemática. Una generación son entre 40 y 70 años. 4 por 7, ¿cuántos son? Estamos hablando que si yo no me acerco a Dios, que si yo no cambio mi vida, la maldición perseguirá mis generaciones hasta 280 años después de mí. Pero Dios también te hace una promesa, y te la hace en Deuteronomio. Te dice que si obedeces a Dios y camina en su palabra, su bendición te seguirá hasta 1000 generaciones. La bendición de Dios vendrá sobre tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, hasta 1000 generaciones. O sea que la bendición de Dios es más poderosa que cualquier maldición. ¿Cuántos dicen amén? Pero vemos que cuando Dios habla, se dirige a los padres. ¿Por qué? Porque Dios es padre. Dios es la fuente de la creación. Por eso es que en Génesis 1:1 dice: Bereshit bara Elohim. Está hablando y dice: cuando Dios deseó comenzar el principio, Él creó. Diga conmigo crear. Diga conmigo hacer. Son dos verbos, son dos cosas diferentes. Crear en el hebreo, bara, significa formar algo, crear algo de la nada. Dios creó la materia. Cuando no había nada, Dios creó la materia. Y luego con la materia hizo al hombre. Adán no fue creado, Adán fue hecho. ¿De qué? Del polvo de la tierra. Pero antes de Adán ser hecho del polvo de la tierra, Dios tuvo que crear el polvo de la tierra. Por eso es que Dios es llamado el creador, el que de la nada lo hace todo. Job fue un hombre procesado que tuvo un gran testimonio. Y al igual que este padre que acabamos de leer en Lucas, hoy Dios quiere decirte que la primera cualidad que un padre debe tener es una relación con Dios. Un padre debe acercarse a Dios. El hombre sin Dios no es nada. Por eso Jesús dice en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. La primera cualidad de un buen padre es un hombre que se acerca a Dios. Es un hombre que tiene una relación con Dios. Dios Padre es la fuente de la moral. Dios Padre es la fuente de la ética. Dios Padre es la fuente de los valores.
Fuera de Dios, todos los valores están siendo pisoteados. Fuera de Dios, toda la ética está siendo aborrecida. ¿Cómo está la gente hoy en día? A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Cada vez que una persona saca a Dios de su vida, los valores morales, la ética, todas esas cosas que vienen de Dios se van degradando. Se van degradando. En estos días hubo una persona que, wow, uno se le cae la cara cuando tú ves ciertos casos. Con una pantalla muy bonita, casado, con 2 hijos, pero luego de las 12 de la noche, esa persona tenía otra vida. ¿Por qué? Porque estaba alejado de Dios y la persona quiere vivir una apariencia. Hay personas que tú la ves supuestamente bien, te sonríen, se visten bien, pero tienen una doble vida. Por dentro no son lo que aparentan por fuera, pero no entienden que todo lo que dice la Biblia se cumple. Y la Biblia dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tú puedes engañar al hombre, no puedes engañar a Dios. Puedes engañar a tu esposa, pero no puedes engañar a Dios. Puedes engañar a tus hijos, pero no puedes engañar a Dios. Y tarde o temprano, aún lo que esté más oculto en tu secreto saldrá a la luz. Por eso es que lo primero, de donde viene la fuente de los valores, la fuente de la moral, se llama Dios el Padre. Y cuando vemos este episodio de Lucas, vemos que este padre estaba posicionado. Pero de la manera que Dios lo quiere mostrar es que como el padre era la fuente, todo lo que sus hijos necesitaban lo tenía en la casa. Había pan, había comida, los trabajadores comían bien, en la casa había de todo. Pero ¿sabe lo que hizo el hijo? El hijo lo primero que hizo fue maldijo a su padre, deshonró a su padre. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides, si Víctor es mi papá, yo le digo: papá, yo quiero mi herencia. ¿Cuándo tú recibes la herencia? ¿Cuándo se recibe la herencia? ¿Cuándo tu papá? Entonces, ¿qué yo le estoy diciendo a mi papá? Ojalá y te muera, yo quiero mi herencia. Lo deshonró. Mira, no sé si te muere o que yo lo que quiero es mi herencia. Ojalá y te muera, pero aunque te muera o no te muera, yo quiero mi herencia. Lo primero es la deshonra. ¿Para qué? Para vivir la vida loca, sus deseos carnales. ¿Y qué él hizo? El papá le dijo: no, yo no tengo problema. Dice, no tan solo a él, sino al otro. Le repartió los bienes. ¿Qué quiere decir le repartió los bienes? El padre siendo la fuente, el hijo toma un bote, una cubeta, y llena la cubeta de todos los bienes. Así que el hijo: préstame esa caja. Así que viene el encargado y le entrega al hijo: tenga, hijo, la herencia de su padre. Y el hijo saca de la fuente del padre. El padre le llena el bote, le llena la cubeta, le dice: esa es su herencia, hijo. ¿Y qué hizo el hijo? De la vuelta a la manzana. De la vuelta, vaya. El hijo agarró su bote y ¿qué hizo? Se fue a vivir perdidamente. Pero ¿dónde está la fuente? En la casa del padre. Pero ¿qué dice la Biblia que le pasó al hijo? Que lo que llevaba se le gastó, se le acabó y empezó a pasar hambre. Hombre de Dios, mujer de Dios que estás aquí, espérame ahí. Todo lo que tú necesitas está en Dios. Salud está en Dios. Dinero está en Dios. Una familia saludable está en Dios. El amor de Dios está en Dios. Todo lo que tú necesitas está en Dios.
Darle la espalda a Dios es como coger e irte. Oye, tarde o temprano se te va a acabar. Gastó todo lo que tenía con los amigos, con las mujeres. Señores, la gente que son tus amigos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. De lo que más tú tienes que cuidarte es lo que dicen ser tus amigos. Por eso en estos días vi un video que me impactó. El muchacho llama a su papá: papá, acuérdate que hoy es mi cumpleaños, estoy trabajando, pero voy a salir temprano. Llama a todos mis amigos y dile que se reúnan, que vamos a celebrar en mi casa. Compra todo lo que te di en la lista. Muy bien, sí, mi hijo, tranquilo, todo está fríamente calculado. Tranquilo, trabaja lo que tú tengas que hacer y llega. Y dice la historia que cuando el muchacho llegó a la casa, solamente encontró 3. Y lo saludó y lo abrazó. Feliz cumpleaños, mi amigo, mi hermano. Lo saludó y entró donde el papá. Papá, dime, hijo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Dónde están mis amigos? Te dije que lo invitara a todos. Sí, eso fue lo que yo hice. ¿Y qué fue? Agarré el teléfono como me dijiste y lo llamé a cada uno. Le dije: mira, tu amigo fulano sufrió un accidente, está pasando por una necesidad, quiere que tú vengas a esta tarde, a tal hora, por favor, que te necesita que venga. Solo vinieron esos 3. Esos 3 son tus amigos. Porque cuando tú necesitas no aparece nadie. Cuando estás en situación no aparece nadie. Solo los verdaderos amigos. Esos 3 son tus verdaderos amigos. Es lo mismo que hicieron con el hijo pródigo. Mientras llegó, imagínate cuando tú visitas tu país y te la pasaste aquí, como yo vi mucho en mi país que le decían Dominican York. En Nueva York hay más de 2 millones de dominicanos. Y cuando llegaban allá, con unos cadenones, unos tenis nuevos, pero estaban aquí trabajando de sol a sol, 3 trabajos, 4 trabajos explotados. Y la gente en Dominicana cree, la gente en México cree, la gente en Venezuela cree que tú estás aquí quitando los dólares de la mata. Y que tú vas caminando y que, ay, me tropecé con $100. Ay, chichi, tú estás aquí guayando la yuca, sudado. Y cuando ellos llegan allá, después de haber trabajado una vacacioncita de 2 semanas, que llegan allá, agarran $1,000 o $2,000 y lo cambian y se multiplica en pesos dominicanos. Llegó fulano y empieza todo: dame lo mío, ¿qué me trajiste? Y son 2 semanas, son 15 días, pero al día 5 ya no tiene ni uno porque se lo quitaron. Dame. Llegó Papá Noé. No, Papá Noé ni mamá tampoco. Se lo quitaron. Así mismito, cuando salió el hijo pródigo, se le pegaron todos los chupasangre. Y malgastó todo lo que tenía viviendo perdidamente. ¿Y qué pasó con el hijo? Cuando miró dentro del bote, cuando miró dentro del cubo, no había nada. Y así hay muchos que se alejan de Dios. Pero qué bueno que el mejor ejemplo del Padre lo tenemos en Dios. Dios no te rechaza, Dios no te señala, Dios no está para juzgarte, Él no está para rechazarte, Él te está esperando. Todos los días el Padre se paraba en la puerta a mirar al horizonte en la calle, a ver. Todos los días. Pero hay algo que me impacta de ese padre. En ninguna parte dice que el padre se volvió loco llorando y que salió detrás de él a buscarlo. No, el buen hijo a su casa vuelve. Por eso es que si tú le diste buena instrucción a tu hijo, si en tu casa tu hijo tuvo amor, si en tu casa tu hijo tuvo esa paz. Hace unos meses atrás, mi hijo tuvo un entrenamiento en Kansas City y se fue. Se iba toda la semana y venía los fines de semana. Y en un momento de eso estábamos hablando con él y le llamé la atención en algunos asuntos. Y le hablé fuerte mientras lo iba a llevar a la parada de bus. Y le hablé y le puse las cosas claras. ¿Sabe qué hizo él?
se alteró conmigo porque le llamé la atención, porque le puse las cosas claras. Se alteró. Hoy, eso fue viernes, pasa viernes. Eso fue lunes en la mañana. Lunes no me llamó, siempre me llama: papá, llegué, todo bien, ya estoy aquí en la habitación. No me llamó. Martes no me llamó. Hoy le llamo, no me escribe, no me responde. Ok, muy bien. Entonces le pregunto a su novia: oye, ¿fulano ha hablado contigo? Sí. Oh, qué raro, porque él a mí no me ha escrito. ¿Cómo va a ser? Déjame ver. Y su novia le escribe y le dice, y él le responde: no, yo no quiero hablar con mi papá. Él dice que no quiere hablar con usted. Tranquila, solamente quería saber que estuviera bien. Y pasó esa semana, y luego él llegó el fin de semana. Muy bien, lo recibimos normal. Pero como él le dijo, en mi casa todo es alegría, todo es... Lo que han visitado mi casa es happy. Nosotros, alabanza, adoración, y siempre estamos bien. Cuando él llegó, todo bien. Nos sentamos en la mesa a comer, pero no hablé nada. Solamente lo necesario. Y así pasó el primer día, el segundo día, el tercer día. Hasta que en una, estoy yo sentado, estaba mirando un programa en la televisión. Y él dice: oye, pausa la televisión. Y pausa la televisión, dígame. No, que quiero hablar contigo. Pues habla. No, mira, quiero pedirte perdón, quiero pedirte excusa por mi comportamiento. ¿Qué es esto? Yo no quiero estar así, yo no puedo estar así. Mira cómo tú estás tan serio. Tú no hablas conmigo. No, pero yo no he hecho nada. Yo simplemente te corregí. Y si es así que tú vas a tomar la corrección incomodándote conmigo como que el malo soy yo, pues tranquilo, yo te voy a tratar normal para que tú entiendas. Pero luego él vino conmigo, hablamos y todo se arregló. ¿Por qué? Porque él entendió: no soy yo el que estoy mal, eres tú que tienes que arreglarte. Entonces, así mismo es Dios. Muchas personas quieren solamente que Dios, Señor, bendíceme, ayúdame. Pero cuando Dios te confronta, cuando Dios te corrige, no vuelvo más. Dice Dios: yo soy Dios, el que me necesita a mí eres tú. Que te vaya bien. Tú eres que necesita a Dios, soy yo el que necesito a Dios. Por eso cuando Dios nos habla, cuando Dios nos corrige, es para nuestro bien. Si Dios quisiera nuestro mal, no enviara a su hijo a morir por nosotros, tan malos que somos. Por eso había un muchacho huérfano de padre, y el Señor le dijo a Pablo: entrénalo. Y Pablo abrazó a ese muchacho y lo tomó como su propio hijo. Se llamó Timoteo. Pero a Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice lo instruyeron en la palabra. Y Pablo, cuando lo agarró, empezó a enseñarle la palabra. Él era muy tímido y Pablo le ministró el Espíritu Santo para que se le fuera la timidez. Pero Pablo lo aconsejaba y le dice: Timoteo, yo voy a salir, pero mientras salgo, mientras voy, ocúpate en la lectura, prepárate. Tú tienes un llamado de Dios poderoso, prepárate, lee. ¿Por qué? Porque Dios te llama, pero Dios no te prepara. Dios no lee la Biblia por ti. Dios no estudia por ti. Y Pablo le decía a su hijo: Timoteo, prepárate, estudia la palabra. ¿Y qué le dijo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Hay algunas personas que agarran la Biblia y nada más se van para los salmos. Jehová es mi pastor. Sí, pero hay otra escritura que dice que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Que si tú no te alineas a su precepto, ay, ¿dónde irás a parar? Que yo le enseño a ustedes que el sistema está preparado. Dios está sentado en su trono. Y que todo el engranaje del mundo, del cosmos, del universo, se mueve alrededor de tus decisiones. Si tú eliges a Dios, todo lo de Dios viene a ti. Si tú no eliges a Dios, todo lo de Dios se aleja de ti. Pero tú eres el que elige. Ay, Dios mío, qué mal me está yendo. Ay, esto sí está duro. Dios mío, ayúdame, Señor. Y el Señor: pero tú fuiste que te fuiste. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar que lo dejaste. Dios no se va, el que se aleja soy yo. Dios no se va, papá siempre está ahí. Papá siempre está ahí. Por eso aquel muchacho, cuando se vio en la peor situación, me encanta esa palabra que dice: le cayó el 20, volvió en sí. Como quien dice: ¿y
¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué yo he hecho? Dice, volvió en sí. Y hay hijos, hay padres, hay muchos que tienen que volver en sí. Despierta. Hay caminos que parece que va bien, que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso, hijo que está aquí, adolescente que está aquí, entiende, escucha. Yo trabajaba mucho con jóvenes y mientras estaba estudiando empecé a buscar. Esa palabra me llamó mucho la atención. Adolescente, adolescente. Wow, qué lindo cuando empecé a estudiar y a buscar. La palabra adolescente viene del verbo adolecer. Diga conmigo, adolecer. ¿Y qué significa adolecer? Adolecer es desconocer. Cuando tú adoleces de algo es que no conoces. Entonces, el adolescente es un hombre que no conoce muchas cosas. Por eso cuando tu papá te llama y te dice, hijo, no lo haga, hijo, no se junte con esos muchachos, hijo, vas a tener, que papá no sabe, papá está atrasado y él no sabe qué es lo que es. El que no sabe eres tú, ya papá pasó por eso. Tú tienes que escucharlo porque él sabe cosas que tú no sabes. Eso es adolecer. Entonces, hijo, Dios te dice, hijo, obedezcan a sus padres, honren a sus padres. ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos pasaron que no quiere que tú pases. La posición donde él está no es la que tú estás. Por eso los hijos tienen que ser obedientes. Y nosotros, ¿por qué no obedecemos a Dios? Porque Dios está en las alturas. ¿Y sabes qué? Desde las alturas se ven cosas que tú no las puedes ver desde la tierra. Si hay un accidente en la Quelo, allá arriba, desde aquí, ¿qué tú puedes ver? Veo la sirena, oigo la sirena y veo las luces de los carros, pero no puedes ver. Ahora, si tú te elevas, cuando tú subes, dices, oh, pero mira qué fue lo que pasó desde arriba. ¿Por qué Dios te conoce? Porque Dios está en la cuarta dimensión. Nosotros solamente ocupamos 3 dimensiones, padres. Nosotros conocemos el pasado, estamos en el presente y esperamos un futuro. Pero Dios no, Dios está arriba. Dios ve tu pasado, ve tu presente y ve tu futuro al mismo tiempo. Es por eso que si tú te acercas a Dios en una relación con Dios, Dios te puede librar de cosas en tu futuro porque Él la vio, ya Él la conoce. Y cuando tienes una relación con Dios, Él te dice, por ahí no, por ahí no. Ok, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros y que está con nosotros es como la torre de control. Usted sabía que los pilotos cuando vuelan el avión no saben nada. Ellos despegan el avión. Y cuando el avión va despegando, a principios de este año yo estaba ministrando en El Paso, Texas, y había una nevada tremenda, había una neblina, no se veía nada. Inmediatamente el avión despegó, todo se oscureció, no se veía nada. Y mi esposa me pregunta, mi amor, ¿y cómo el piloto sabe para dónde va? Le digo yo, por esto. ¿Cómo así? El piloto está conectado a la torre de control y la torre de control lo puede ver, porque la torre de control está conectada a un satélite que está arriba. Y le dice, sube a 36,000 pies de altura. Y el piloto lleva el avión a 36,000 pies de altura. Mantente rumbo norte. Y él se mantiene rumbo norte. Mantente ahí. Pero ¿qué pasa? Que la torre de control ve que hay un avión que viene de sur a norte a 36,000 pies de altura. Pero el piloto no lo ve. Le dice, adelante, vuelo 5, 8, 4. Sí, adelante, torre de control. Baje 10,000 pies. ¿Entendido? Baja 10,000 pies. Pero el piloto no sabe por qué está bajando 10,000 pies, pero la torre de control sí.
El Espíritu Santo es la torre de control. Él sabe cuando vienen los problemas. Él sabe cuando vienen las enfermedades. Él sabe cuando vienen cosas que tú no sabes. Dios mío. Por eso, cuando estás conectado con Dios, cuando estás conectado con su Espíritu Santo, te puede librar muchas cosas. Puede librar de caerte en un hoyo que otro cayó. ¿Y quién te dijo que había un hoyo? No sé, hubo algo que me dijo que doblara y yo doblé. Papá Dios te está guiando. Por eso, Padre, no importa lo que haya pasado. Muchos de nosotros fallamos. No hay un librito para ser papá. Y fallamos y cometemos errores. Pero el papá de los papás, que se llama Dios, te perdona, te levanta, te restaura, te limpia. Él te da vida. Para Él todo es posible. Así como aquel hijo volvió en sí. Le voy a decir a mi papá que yo sé que ya lo que hice fue tan malo que ya yo no merezco ser su hijo. Pero yo conté en la casa de mi papá como un trabajador. Sé que la comida no me va a faltar. ¿Por qué? Porque la fuente de todo lo que tú necesitas la tiene papá. La fuente de todo lo que tú necesitas, Dios lo tiene. Por eso Jesús dice: tu Padre, Mateo capítulo 6, tu Padre sabe de qué tú tienes necesidad. Y así como tú provees para tus hijos, Dios provee para ti. Y fue una experiencia muy poderosa que yo tuve en medio de la pandemia. No tenía dinero, no había trabajo, todo estaba cerrado. Y un día estoy en mi habitación orando en la mañana. Señor, ¿qué vamos a comer hoy, Padre? Aquí no hay nada. Dios mío, haz algo, Señor. Y estoy orando y pidiéndole al Señor. Y sabe, siento muy fuerte la voz de Dios en mi cabeza que me dice: sal a ver a tu hijo. Señor, yo estoy orando, estoy pidiéndote por la comida. Ese muchacho tranquilo, sal a ver a tu hijo. Y cuando salgo a ver a mi hijo, ¿sabe cómo estaba mi hijo? Jugando pelota con sus amiguitos. Y jugando y divirtiéndose. Yo, ay, Señor, ese sí está bien, ese no tiene que preocuparse. Él dice: míralo cómo él está, bien, jugando pelota. Porque él sabe que ahorita cuando venga va a venir, ¿qué es lo que hay de comer? Tengo hambre. Pero ahora él está jugando. Él dice: ese es tu hijo. Él no está preocupado. ¿Por qué él no está preocupado? Porque él tiene un padre. Él no sabe de dónde, pero él tiene un padre que va a buscar la comida. Y tú eres mi hijo. ¿De qué tú te preocupas? Yo sé de dónde te voy a proveer. Yo sé, Dios mío, yo sé lo que te voy a suplir. Así como tú eres padre, recuerda, tú también eres hijo. Y que tú tienes un papá que vela por ti. Por lo tanto, para que nada te haga falta, mantente conectado con papá. Él es la fuente de todo lo que tú necesitas. Hay un hombre que Dios habló de él. Dios habló de él. Y con esto termino. Vaya conmigo a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Mira cómo Dios habla de este hombre. Eso no fue sus amigos, no fue su familia, no. Es Dios que está hablando. Este hombre tenía una familia. Dice Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre. ¿Cómo era este hombre? Perfecto. ¿Qué más? Recto. ¿Qué más? Y apartado del mal. Y le nacieron, ¿qué le nacieron? 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 10 hijos, tenía una familia. Él era un padre. Era muy rico, porque la riqueza en ese tiempo no se medía en dinero, se medía en ganado.
Y ahí dice su hacienda: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. ¿Tú sabes lo que es una yunta de bueyes comparado al día de hoy? Una troca de esas que tienen de las dos gomas atrás, grandotas, para jalar. 500 yuntas de bueyes, o sea, tenía 1,000 bueyes para trabajar en el campo, porque una yunta son 2 bueyes. Tenía camello, asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este hombre no era judío, esto está fuera de Israel, pero este hombre, por su estilo de vida, Dios lo incluyó en la palabra. Verso 4: sus hijos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, cada hijo tenía su propia casa. Ay, Dios mío. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite o del banquete, ¿qué hacía Job? Enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué? Holocaustos, conforme al número de todos ellos, o sea, 10 holocaustos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía Job todos los días, protegía la vida espiritual de sus hijos. Así que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿qué dijo Jehová a Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón que recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuántos hombres temerosos de Dios hay aquí? Diga: yo soy sabio. El principio de la sabiduría es: Job era temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Job le tenía miedo a Dios? No, Job honraba a Dios, amaba a Dios. Job era perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Esa palabra la busqué en el diccionario porque dije: wow, ese tipo, o sea, que no cometía errores. No. Esa palabra perfecto quería decir, era un hombre intachable, maduro en su carácter. Job no se ofendía con facilidad. Era perfecto, era recto, que cuando decía algo, lo hacía. Hay muchos padres que son esquizofrénicos. ¿Qué significa esquizofrenia? Decir una cosa y hacer otra. Te voy a regalar esto, te voy a comprar esto. Y el pobre hijo, la mujer, hace lo que él dice y todavía están esperando. Porque no hacen lo que dicen. Job no. Job, cuando decía algo, lo hacía. Por eso, padre que está aquí, cuida tu reputación. Y la palabra reputación en la Biblia se traduce como nombre. Tu nombre, cuídalo. Que cuando digan Ernesto, oh, no, a ese no se le puede venir con cuento. No, ese no le ponga no le proponga ese negocio a él, que él no va a caer en eso. Te va a decir que no, porque sabe que eres un hombre recto. ¿Cómo está tu reputación en tu trabajo? ¿Cómo está tu reputación en tu negocio? ¿Está tu negocio estancado o tu negocio está creciendo? Hay muchos negocios que son buenos, hombres que trabajan, que hacen su trabajo con excelencia, pero no tienen palabra. Te entrego el viernes, pero no te dicen ni de qué año ni de qué mes. Entonces, ¿qué hace su reputación? El tipo trabaja bien, el tipo hace un excelente trabajo, pero no tiene palabra. Entonces tú tienes que cuidar tu reputación. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Qué ejemplo estás dejando? El hombre de Dios tiene que dejar legado. El hombre de Dios tiene que dejar un ejemplo a seguir. El hombre de Dios es un protector.
Por eso tú no puedes dar lo que tú no tienes. Así que, madres, una de las cosas que me impactó mucho de mi suegra es que mi suegra nunca se casó, porque el papá de mi esposa era un político de mi país, como sucede con muchos políticos, y tuvo como 10 hijos con diferentes mujeres, y nunca tuvo esa responsabilidad como padre. Pero ¿sabe qué hacía mi suegra? Mi suegra todos los domingos ponía a sus 2 niñas bien bonitas, las cambiaba y le enviaba donde su papá. Él es un buen hombre, él es trabajador. Mi suegra nunca le habló mal de su papá a sus hijas. Madre, no importa que te quedaste sola, no importa que tu padre, que el padre de tus hijos no haya sido como tú esperabas. ¿Sabe por qué? ¿Qué tú puedes esperar de alguien que no tiene nada? No le hables mal, no dañes el corazón de tus hijos hablándole mal de su papá. Estás dañando su futuro. Estás creando raíces de amargura en esos niños. No importa que el papá de esos niños sea lo peor que te ha pasado en la vida, nunca le hables a tus hijos mal de su padre, porque si no, destruirá su futuro llenándolo de rencor y de raíces de amargura. Ten cuidado, madre soltera, cómo le hablas a tus hijos de su papá. Habla con ellos y dile: mi hijo, pero ¿por qué mi papá? Mi hijo, tranquilo, no puedes esperar mucho de él, porque si él no tiene nada, ¿qué va a dar? Pero mi papá no me da amor. Pero si él no tiene amor, ¿qué te va a dar? Entonces uno da de lo que tiene. Si tú tienes otra vida, o si tienes hijos que no viven contigo, tienes que llenarte del amor de Dios para que le des amor. Tienes que recibir el perdón de Dios para que puedas perdonar. ¿Sabe por qué muchos perdonan? Porque no han recibido el perdón de Dios. Pero aquí hay gente que estaban llenos de rencor y tenían problemas, y cuando se encontraron con Jesús, la sangre de Cristo los perdonó, los limpió, los lavó de la vida pasada, los cambió, los llenó de su amor, y ahora puedo amar. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que me ama. Ahora puedo perdonar. ¿Por qué? Porque me perdonaron. Usted sabía lo que dice la Biblia, que hay pecados que Dios no perdona. No importa que tú vengas a la iglesia, hay pecados que Dios no perdona. Y uno de ellos, Mateo capítulo 6, versículo 15, ¿sabe lo que dice? Que si tú no perdonas a tu hermano, tampoco el Padre del cielo te va a perdonar a ti. O sea que si hay rencores en tu corazón, ay, yo no olvido, eso no tiene perdón de Dios. Sí, todo tiene perdón de Dios. Si tú no perdonas, papá no te va a perdonar a ti. Y si te mueres en esa condición, no vas a estar con Dios. Ese es uno de los pecados que Dios no perdona, cuando tú no perdonas. Pero ¿por qué tú no puedes perdonar? Porque tú no has recibido el perdón de papá. Cuando tú recibes el perdón de papá, se rompe algo en tu vida. Eres libre. ¿Sabe por qué? Porque el perdón no tiene que ver con la persona que te hirió. El perdón tiene que ver conmigo. Cuando yo perdono, el que me libero soy yo. El que me limpio soy yo. El que voy a dormir tranquilo soy yo. El que voy a tener paz soy yo. Si te engañaron, si te traicionaron, si te fueron infiel, perdona. Perdona por la paz de tu corazón. Si tu padre no te dio amor, Dios sanó mi corazón. Yo hice una reunión, invité a mi papá a un almuerzo, a una cena como familia, y le hablé a mi papá. ¿Por qué? Porque aunque yo soy hijo de pastores, mi papá, su mamá se murió cuando tenía 3 años. Mi papá se crió sin el amor de una madre. Así hay muchos padres que vienen de México, del Salvador, de diferentes lugares, Estados Unidos, pero pasaron vidas en el campo sin el amor. Así mismo mi papá, mi abuelo era vaquero, arriaba vacas. Y con los mismos palos que le daba la vaca, con eso mismo le daba a mi papá. En vez de darle un abrazo, le daba 2 palos.
Mi papá se crió sin el amor de una madre, sin el amor de un padre. Desde los 9 años mi papá tenía un tabaco en su boca fumando, porque eso era lo que veía. Entonces cada vez que un hijo de mi abuelo hacía algo, mi abuelo lo resolvía a palo. Por eso cada vez que yo hacía algo o desobedecía, mi papá me daba con lo primero que agarraba. El cable de la plancha lo doblaba en una manguera, un palo, lo primero que le agarraba. Me dejaba moretones por todos los lados. Y a veces mi mamá se tiraba en el medio ya, porque aparte de que me daba con ira. ¿Pero por qué? Él estaba reflejando lo que él recibió. Pero cuando yo tuve un encuentro con Jesús, lo senté y le dije: papá, yo te perdono. Porque no, hay gente que están en la iglesia y cantan y predican y adoran a Dios, pero en la casa son más malos que el diablo. Yo conozco hijos de pastores que no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres están en el ministerio, pero no fueron sanados. Por eso, antes de yo tener hijos, me aseguré de sanar. Perdoné a mi papá, le pedí perdón, él me pidió perdón, nos abrazamos. Ahora tenemos una relación hermosa. Yo fui sanado. Pero ¿sabe qué? Cuando empecé a criar a mi hijo, así mismo empecé. Le daba duro a mi hijo, hasta que un día mi esposa me sentó y me hizo reflexionar y me dijo: mi amor, ¿qué te pasa? Digo yo: ¿qué? Pero tú estás replicando lo que hacía tu papá, le estás dando a ese niño con ira. Y pum, dije: wow, es verdad. Me senté con mi niño, le dijo: mi niño, perdóname, no debí darte así. Y le pedí perdón a mi niño. Y lo abracé y hablé con él. Y luego fui a mi cuarto a llorarle a papá: papá, perdóname, yo no quiero criar a mis hijos como me criaron a mí. Y ese fue el último día que yo le pegué a mi hijo. Creo que él tenía como unos 8 añitos. Y desde ese día me sentaba con él y le hablaba. Y él obedecía, y hasta el sol de hoy nunca más le he tenido que pegar a mi hijo. Porque sané, Dios me sanó. Perdoné, Dios me perdonó. Me llené del amor del Padre. Por eso ustedes ven cómo mis hijos testifican, porque yo di de lo que recibí de Dios. Tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso, si quieres dar amor, llénate de amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Es su naturaleza. Por eso todo lo que Dios va a hacer contigo es por amor. Todo el amor que puedas recibir viene de Dios. Él te entiende, Él te comprende. Por eso, si tu papá falleció, si tu mamá falleció, tú no estás sola. Eso mismo pasó con David. La mamá de David se desapareció. Parece que el papá de David, según lo que dice la Biblia, tuvo a David fuera del matrimonio, porque David tenía 7 hermanos que no querían saber de él. Por eso en el Salmo 51, versículo 5, David dice: porque yo en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces David se crió solo por allá, bregando con ovejas, mientras sus 7 hermanos estaban en la casa. ¿Por qué David no estaba en la casa? El rechazado, la ovejita negra. Y David se crió sin el amor del padre, sin el amor de una madre. Pero en el Salmo 27, versículo 10, David dijo algo que me marcó. David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él será tu madre, Él será tu padre, Él será tu hermano. Él no te dejará.